Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva clase magistral. Es un placer para mí que estén acá conectados con nosotros. Seguimos manteniendo la virtualidad desde la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, además de las estancias presenciales, por supuesto, porque sabemos que tenemos gente de todo el país. Por ejemplo, Rodri que está acá conectado con nosotros, Lace que está conectado con nosotros, Emanuel que también está desde Entre Ríos. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Esta es una clase que hacemos de preapertura un nuevo programa de la Escuela de Política y Gobierno. Es el programa ejecutivo en asuntos públicos, un programa que desde el área de los asuntos públicos ya tiene una continuidad desde la Escuela de Política y Gobierno. Hace muchos años hacíamos el posgrado en asuntos corporativos y ahora, de la mano de Roberto Nolasco, es que estamos empezando esta nueva etapa encaminándolo desde el lado de los asuntos públicos. Bueno, y a Roberto se le ocurrió una buena idea, que es qué pasa con todo esto que está sucediendo en toda la región, no solamente en Argentina, sobre la inestabilidad de los funcionarios de gobierno y de cómo se construye un relacionamiento y un posicionamiento de las empresas en ese marco de tanta crisis y de tanta convulsión de parte de los ejecutivos, no solamente nacionales, sino también subnacionales. Es un placer para mí. Les repito, yo soy Samantha Olmedo, soy de la casa, también de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA y soy la coordinadora de este programa conjuntamente con Roberto Nolasco, que es el director de este programa. Abrimos las clases, iniciamos nuestras sesiones el 4 de agosto, o sea, el próximo martes. Cualquiera que esté interesado en formar parte de esta cohorte, se puede inscribir hasta este viernes, que van a estar las inscripciones abiertas. Ya tenemos cerca de 30 alumnos, así que son todos bienvenidos y bienvenidas. Roberto, Bueno, muchas gracias por la intro, Sami. Muchas gracias a todos por estar hoy acá conectados. Como decía Sami, la idea de esta clase es empezar a enmarcarse dentro del programa ejecutivo de Asuntos Públicos que comienza el martes que viene y viendo la realidad de Argentina, donde estamos con una rotación de funcionarios bastante alta y compartiendo con Zulma González, que nos acompaña desde Colombia, ella es de Prospectiva, una agencia regional de asuntos públicos, vimos que había una alta rotación o una rotación bastante elevada en todos los países de la región. Seleccionamos algunos casos testigos que vamos a analizar luego, pero nos parecía bueno enmarcarnos en esto, ¿no? A veces uno desde el barro local piensa que lo que pasa acá solo pasa acá o que somos los peores o los que más alta rotación tienen en este caso, y luego se encuentra que, bueno, que no es tan así y hay cuando compara mucha información y muchas conclusiones regionales para sacar, más que nada en lo que nosotros llamamos la regionalización de las políticas públicas, que también lo vamos a abordar en el programa, que es esta tendencia cada vez más creciente a que las políticas públicas se elaboren o se contagien de país a país o se elaboren regionalmente de organismos regionales. Entonces, está bueno siempre comprender en el contexto en el que está uno para elaborar buenas estrategias de asuntos públicos. Zulma es coordinadora del área de macropolítica para Latinoamérica en Prospectiva Public Affairs Latam. Anteriormente se ha desempeñado como consultora de análisis político y especialista de asuntos corporativos y regulatorios para Sudamérica hispanohablante para IBM. Cuenta con conocimiento y experiencia en comunicaciones corporativas, manejo de crisis y seguimiento legislativo. Es politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en construcción de paz con énfasis en empresas, sostenibilidad y desarrollo de la Universidad de los Andes. Y además cuenta con estudios en Design Thinking y liderazgo empresarial. Zulmis, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros también. Antes de darle la palabra a Zulma y que comience su exposición sobre lo que acabamos de comentar, estoy buscando dónde es que tengo para presentar acá. Share, tan verde y gigante y no lo veía. Este, ahí está. Ahí están viendo, ¿no? Genial. Bueno, antes voy a hacer una breve intro para darle un poco más de contexto de, bueno, por qué es importante esto que vamos a ver, ¿no? Principalmente. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué se relaciona el sector público y el sector privado? Porque estos dos sectores se relacionan. Hay para categorizar así en tres grandes grupos. Desde el sector privado, buscar relacionarte
porque el sector público es tu regulador, porque es tu cliente o porque es tu socio. Tu regulador puede ser en normas muy generales para la producción o la provisión de servicios o hacer el negocio que tu empresa, que tu organización quiere llevar adelante en ese mercado, o pueden ser normas particulares para el sector. Y acá es donde se pone todavía más interesante para las empresas y para nuestro rol de asuntos públicos, porque cuando las normas son particulares para el sector, tenemos más chances de influenciar y más chances de trabajar en conjunto con el sector público en la construcción de esas normas. Entonces, uno se puede relacionar desde el sector privado con el sector público buscando influenciar o construir en conjunto normas para el sector, ser una voz de referencia para el sector público en ese ambiente. También te puedes relacionar porque es tu cliente, porque le provees servicios o mercaderías o productos, o porque participas en licitaciones o contrataciones directas. Son las dos grandes maneras de que el Estado contrata, pero bueno, es otra forma de relacionarse y siempre la parte de public selling, public policy, public lo que fuere, como se llamen en las empresas, siempre es un cliente importante e interesante cuando uno le provee servicios. Y por último, puede ser tu socio, que socio no es necesariamente en el core del negocio, sino que puede ser tu socio en programas de concientización, en programas de responsabilidad social empresarial, programas sociales, programas medioambientales. Me acuerdo de una campaña que hicimos con una marca de dermatología que recorría todo el país, concientizando sobre el cáncer de piel y lo que buscaba particularmente era que los estados municipales sean sus socios para conseguir mayor difusión, pero también para conseguir las habilitaciones del espacio público de manera gratuita, para hacerlos parte, tener una buena relación y que le provea la seguridad a la noche de las instalaciones en la plaza o en el lugar público que se utilizaba. Entonces, se buscaba asociarse con determinados fines. Y por último, porque tal vez sí puede ser que hayan algunos negocios en conjunto o estén trabajando en conjunto en algunas temáticas con el sector público. Ahora sí, cuando hablamos del sector público, nos encontramos con, bueno, ¿qué es el sector público? ¿Es una sola cosa? No, es muchas formas de categorizarse se puede, ¿no? Administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, entes de control, etcétera. Nosotros acá, y para lo que va a presentar Zulma, nos interesaba remarcar esta diferenciación entre cuadros políticos y cuadros técnicos, ¿no? Funcionarios políticos y funcionarios técnicos. El funcionario político generalmente cambia con los gobiernos o durante los gobiernos, como vamos a ver. Generalmente no está especializado en alguna temática, por lo general a veces sí, pero lo que tiene es que tiene poder de agenda sobre su área de influencia y poder de firma, que es muy importante a la hora de modificar normas o sacar políticas públicas. Y el cuadro técnico, por el otro lado, suelen ser de carrera, no suelen cambiar tanto como los funcionarios políticos, son especializados, es mucho más interesante para una empresa de tecnología hablar con un cuadro técnico especializado en tecnología que con un político que no entiende mucho de inteligencia artificial, pero se quiere hacer el que entiende, entonces son conversaciones medio extrañas. Tal vez tiene poder de agenda, pero no tiene poder de firma. Entonces, con estos dos puntos finales lo que queríamos marcar son complementarios. No es que lo que vamos a ver ahora, nuestras conclusiones son siempre uno o el otro, sino que depende de las circunstancias, conviene más uno o conviene más el otro, depende de los objetivos, pero son siempre complementarios el relacionamiento entre estos dos cuadros. Eh, Ahora sí, Zulmis, te paso la palabra eh, y te paso la presentación. Listo, Tito. Samantha, muchísimas gracias por la invitación a todo el cuerpo de la UCA. Para mí, pues desde Colombia es un gusto estar acompañándolos, sobre todo en esta clase, Estrategias en la Inestabilidad, cómo adecuarnos a la rotación ministerial en América Latina. Es un tema, como mencionaba Tito, que está inmerso y es muy transversal en todo el eje de los asuntos públicos y en cómo hoy en día se están manejando estos asuntos públicos y este relacionamiento no solo desde una perspectiva local, sino desde una mirada regional, porque pues vamos a ver en el transcurso de la presentación que hay muchas generalidades y muchos temas también que nos permiten generar estrategias de relacionamiento, de acercamiento a partir de ejes en común que vemos en toda la región. Así que bueno, empecemos. Vamos a hacer una presentación muy breve, vamos a pasar inicialmente por un contexto político muy general, sobre todo de temas más estructurales, de cómo están conformados, pues estos, digamos que estos gabinetes ministeriales desde una mirada más externa. Quisiera iniciar
con esta frase que vemos acá en el título de la presentación. Los cuerpos legislativos fragmentados a menudo proporcionan un equilibrio a las políticas públicas de alto riesgo. Empezamos por este lado con un par de conceptos pues base. Cuando hablamos de cuerpos legislativos fragmentados nos estamos refiriendo a un parlamento o un congreso, en general un cuerpo legislativo ya sea con cámara alta y cámara baja o unicameral, donde ningún partido político tiene una mayoría absoluta. Esto significa que no hay una distribución de poder entre los múltiples partidos o las fracciones políticas que lo conforman. Y este es un eje general en todos los países de la región, sobre todo haciendo un énfasis en el Cono Sur. Acá vemos casos en la primera gráfica donde estamos comparando el apoyo legislativo y la aprobación de los presidentes. Normalmente estas son variables que en el análisis político se toman separados, sin embargo lo que hacemos acá es revisar en materia conjunta qué nos dice y qué puntos en común hay. Esto, digamos que en un escenario donde estamos hablando de políticas de alto riesgo, que son aquellas políticas, valga la redundancia, que tienen un impacto significativo o por lo menos muy potencial en el escenario económico, en el escenario político, en el escenario social, pues tienen una incidencia muy clara. Acá, entonces, un cuerpo legislativo fragmentado tiene sí o sí la necesidad de buscar consenso entre diferentes partidos políticos y sobre todo tratar de mitigar los extremos. Esto que genera en un contexto de relaciones públicas, pues lo que hace principalmente es reducir la probabilidad de que se aprueben políticas públicas radicales o por lo menos sin una discusión o una deliberación adecuada. Entonces, cuando vemos que un Congreso cuenta con una base oficialista, con una mayoría absoluta, pues eso también nos va a dar señales de hacia dónde el gobierno va a empezar a designar su gabinete, qué tipo de perfiles ministeriales va a traer. Y dentro de los tipos de perfiles ministeriales tenemos personas, y esto pues a partir de los últimos gobiernos en la región tenemos perfiles técnicos, que son aquellas personas que vienen con una formación, una experiencia, como su nombre lo indica, técnico, experiencia amplia en los temas a discusión o de reforma. Tenemos también perfiles más políticos, que son aquellas personas que se saben mover muy bien en el ambiente, ya sea de Congreso o en negociaciones con distintos actores o stakeholders como grupos sindicales, actores sociales, agremiaciones, dependiendo pues también el enfoque que vaya a tener esa cartera. Tenemos también aquellas personas políticas, pero que llegan por una perspectiva más de negociación con partidos políticos. Y esto no es una negociación externa, sino una negociación interna por parte del Ejecutivo con aquellos partidos políticos que tienen una representación considerable en el Congreso. Y también tenemos esos perfiles que son allegados a los jefes de gobierno, los jefes de Estado. Acá entonces, partiendo en la primera gráfica, lo que estamos viendo es en las barras cuál es el índice de aprobación de un presidente y en los marcadores, pues el respaldo legislativo. En este caso, cuando un líder local, un presidente, tiene una baja aprobación, que es el caso de la mayoría de los presidentes de la región, pues la presión sobre el gobierno central es mayor y pues esto sí digamos que se fortalece o se hace más fuerte en los presidentes. Esta presión puede llevar a cambios en el gabinete como una manera para interpretar o para querer mejorar la percepción política que se tiene y de esa manera también poder restaurar la confianza en el gobierno. Digamos que en la región no vemos, digamos, a excepción del caso de El Salvador, una calificación de aprobación superior al 45-50%. Algo que también es una tendencia acá en la región es que a medida que estamos en un proceso de cambio de gobierno, la percepción de la ciudadanía respecto a cómo es el rumbo político del país mejora. Hay un cambio, mejora, y ya con el paso del tiempo y mientras empieza el gobierno a poner a andar su agenda, esta empieza a bajar, pues según también cómo esté el contexto del país, pero generalmente esta es la tendencia. Los presidentes entonces, en general, con una calificación de aprobación por debajo del 38%, están en una posición bastante vulnerable en este caso, sobre todo por la pérdida de apoyo cuando es constante. Esto pues
puede estar relacionado con factores como el curso de la economía, la inseguridad, escándalos de corrupción, temas sociales, sobre todo temas también como salud, educación y el manejo pues de una agenda impopular o popular según el caso. Bueno, sin embargo, en estos contextos latinoamericanos, la política y la rotación ministerial se puede dar en 4 casos específicos, ninguno de estos es excluyente. Como les mencionaba, una reacción a la insatisfacción de los mandatarios, un intento ya sea por recuperar apoyo o por ganarlo, gestión de crisis también, y el que más destaca es el equilibrio y la negociación en un contexto de fragmentación. Esto, pues, como les venía mencionando, es una herramienta para negociar con los partidos políticos o las facciones dentro del Congreso un apoyo legislativo que también va a generar un mejor desempeño del gobierno en la medida en que su agenda política vaya avanzando y de ahí, pues, la relación que tiene con el apoyo o la aprobación de la ciudadanía en general. Y todo esto lo enmarcamos en un contexto que es la gobernabilidad. La gobernabilidad entra a ser entonces ese respaldo ciudadano que tiene un presidente, o la legitimidad social que le da la ciudadanía al presidente y también ese margen de maniobra que viene a tener en el Congreso a partir de la coalición o del oficialismo que lo respalda. Así que bueno, en ese orden de ideas, pues en un escenario en el que se tenga que contrarrestar la pérdida de apoyo de un mandatario, pues esta es la herramienta, la rotación de ministros como estrategia para mostrar estos cambios y responder a críticas. También puede verse como un mecanismo para intentar revitalizar la administración y esto suele pasar en aquellos gobiernos que tienen una duración de 5 o 6 años, generalmente acá en la región la mayoría son de 4 años, pero tenemos casos como México o Perú, que de hecho los vamos a revisar más adelante, en donde los mandatarios necesitan demostrar acción y resolver problemas específicos, sobre todo aquellos que están ligados con el descontento. Mm, Pasándonos ya a la siguiente gráfica, pues acá, anterior, perdóname, Tito. Al, Ahora sí, en la gráfica de la derecha, pues esto nos indica cómo están funcionando los cuerpos legislativos en la región. Entonces tenemos en primer lugar a Perú. Perú pues viene a ser casi que un caso, pues por un lado no solo interesante, sino también un poco atípico en la región, sobre todo por el contexto político que tiene Perú. Un contexto en el que vemos una alta fragmentación legislativa, muchos partidos en el Congreso, pero una coalición pequeña. Paso también a la parte inferior de la gráfica, Argentina, donde vemos que hay una baja fragmentación legislativa, es decir, pocos partidos en las discusiones, pero una coalición pequeña, que es el caso de Milei, que tiene un respaldo en este momento del 13,9%. Vemos también el caso de México, sin embargo, acá hago una acotación importante y es que esta gráfica pues está en función de cómo está el gobierno en este momento. Sin embargo, México está en un proceso de transición con la llegada de Claudia Sheinbaum, que si bien viene a ser de la misma ala política de AMLO, viene con cambios que, sobre todo en el tema de ministros, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en este caso México tiene una baja fragmentación legislativa, es decir, pocos partidos, casi la misma cantidad que Argentina, una coalición pequeña, sin embargo, digamos que la representatividad que tiene esta coalición, pues es más o menos significativa. Y me voy al último caso que presentaríamos hoy, que sería Colombia, donde vemos una alta fragmentación legislativa, gran cantidad de partidos políticos y de hecho en crecimiento, y una coalición generalmente significativa, a veces no mayoritaria, pero por lo menos sí más grande de lo que vemos en independencia y en oposición. Ahora sí, Tito, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, entrando ya al tema de las dinámicas ministeriales, lo que vemos acá son las gráficas de los 4 países que estábamos revisando: Argentina, Colombia, México y Perú. En este caso, pues importante mencionar como y reiterar, pues la economía, la seguridad y la desilusión política son las principales preocupaciones de la ciudadanía, y de cara a a estas preocupaciones ciudadanas, pues se vienen dando, por un lado, la agenda política y no solo la agenda de los gobiernos, sino también la agenda en general que está imponiendo la opinión pública, y de ahí la relevancia para entrar a revisar esto con la rotación de ministros y con qué objetivo se hace
rotación. Entonces, bueno, voy a entrar a revisar país por país. Tito, Samantha, cuando lo consideren, por favor, interrúmpanme para ir revisando también esto de cara a la construcción de agendas en un escenario de asuntos públicos. Dale, Zulmi, ahí también invito a los asistentes a que cualquiera que tenga una pregunta la puede escribir en el chat y la levantamos. Claro que sí. Entonces, bueno, en Argentina los ministros suelen tener una duración promedio relativamente alta, 33 meses, esto considerando que es un periodo de 4 años, comparado con otros gobiernos que tienen esta misma duración, 4 años, es más o menos una estabilidad considerable. Tenemos casos en donde pues la duración para ser de 4 años puede ser inferior a los 20 meses, ni siquiera se alcanza a completar la mitad del gobierno, como es el caso de Colombia, por ejemplo, entre otros. De hecho, esto es muy general en Latinoamérica. Esto, sí, este dato de 33 meses viene a representar el 68% del promedio del gobierno. Entonces, pues es un balance bastante positivo de cara a la estabilidad que va a tener un gabinete. Y estos datos, los 4 casos lo tomamos desde 2011 a 2024. Son 13 años en donde hemos venido monitoreando esta información y estos cambios también, pues, digamos que muy de la mano de los contextos políticos de cada país. En el caso de Argentina, pues, como lo mencionaba, esto sugiere una estabilidad en el gabinete, aunque no completa. Acá en Argentina, pues hay varios factores, sobre todo, que hacen este caso de estudio muy interesante. Por un lado está la fragmentación política significativa, lo que les comentaba, esto obliga a los presidentes a formar coaliciones multipartidistas. Acá en el caso de Javier Milei, pues si bien él no tiene una coalición muy amplia y por lo tanto esperaríamos que no tuviera una participación significativa de partidos políticos, aparte de los que apoyaron su Congreso, esto pues nos demuestra que no es así. Milei con su coalición del 13, casi 14%, ha llegado a generar acuerdos muy importantes con respaldo de partidos que no estaban dentro. Milei no forma una coalición formal per se, pero tiene a la gente del PRO en este caso que también le dio participación política en carteras significativas, lo que pues nos da, digamos que luces para ver unas negociaciones bastante extensas, sí, pero con, digamos que un buen desempeño o un buen final para el gobierno, siempre y cuando sepa consensuarlas con los partidos políticos. Aquí en Tito. Sí, no, no, para complementar un poco este análisis que estabas haciendo de Argentina. También es cierto que Argentina tiene una alta duración de los ministros, pero tiene una dispersión muy grande entre el ministro de Economía, por ejemplo, y el de Ciencia y Tecnología en cuanto a su duración. Entonces, algo que mencionaba Zulmi por arriba, pero que es importante, es que generalmente las áreas que son más sensibles o más problemáticas para los países por su cultura, en el caso o por su historia, en el caso de Argentina, la economía, suelen tener más alta rotación porque el desgaste, la exposición y los fracasos acompañados de esos ministros suelen ser mayores y los gobiernos precisan renovar cada vez que aparece una crisis mayor esa figura. Gracias, Tito. Así es, de hecho, hay ministros donde hay mayor incidencia, por ejemplo, de casos de corrupción, ministerios, y no solo en Argentina, en los demás casos también lo vemos así, que son los que más movilidad tienen. Entonces, esto va a incidir mucho en el tipo de cartera, las preocupaciones que tenga la ciudadanía, como lo mencionabas en el caso de Argentina, la economía, y eso va a ser una mayor exigencia para quienes están liderando las carteras. En ese sentido, las interpelaciones que se den a los ministros en el Congreso, por ejemplo, cuando estamos hablando de que un gobierno tiene una agenda que no se está debatiendo tanto en las calles, pero sí en el Congreso, vienen a jugar, digamos que un factor muy importante, todos los temas de juicios políticos, por ejemplo, que en Argentina tengo entendido que solo son señalamientos, amenazas de juicio político, pero igual esto mueve a la opinión pública y puede llegar a generar un reemplazo como medida para preservar la estabilidad política del gabinete y del Ejecutivo en general. Genial, Zulmi. Y ahí para complementar, porque ahora pasamos a Colombia, entre Colombia y Argentina hay una distinción muy grande que hace muy necesaria, más necesaria, mejor dicho,
el relacionamiento con el sector público, a diferencia del caso de Colombia. Y esa distinción es que en Colombia los ministerios al inicio de cada año publican la agenda regulatoria sobre la que van a trabajar y ya publican las normativas que existen que van a revisar y las normativas, los tópicos nuevos sobre los que van a trabajar. Entonces, desde el sector privado facilita mucho el acceso a esa información y eso te marca la agenda de cuándo o si necesitas relacionarte con esos ministerios. Si van a tocar alguna normativa o algún tema que a vos te interese, ya tenés marcado que te tenés que relacionar o monitorear el tema por lo menos. En cambio, en Argentina, como eso no sucede, no se publican las agendas ministeriales año por año, es necesario acercarse y tener un relacionamiento con los distintos reguladores y stakeholders, porque de esa manera es tal vez casi la única que tenés de tener una información fidedigna sobre qué es particularmente lo que están trabajando y qué es lo que van a estar avanzando regulatoriamente y cómo puede llegar a afectar a tu negocio. Entonces, tener estos datos es importante para saber, bueno, sos una empresa de transporte y sabes que tu ministro dura bastante, pero es de los que menos dura, es importante ahí construir un relacionamiento a nivel técnico y no solo político. En cambio, si sos del área de medio ambiente, ciencia y tecnología, alguno de los que más dura, y ese es tu principal stakeholder, bueno, podés apuntar a un relacionamiento de más largo plazo. Después sí hacer un asterisco y una aclaración acá en Argentina. Hay algunas preguntas metodológicas. Lo que nosotros hicimos en Argentina, ahora que se redujo fuertemente el número de ministerios, es que muchos de esos ministerios pasaron a ser secretarías y se sigue contando a partir de ese nuevo estatus, ¿no? Está bien, no son más ministerios, pero Agricultura sigue siendo una secretaría y se mide la duración del secretario de Agricultura y la incidencia que tiene sobre este índice. Zulmi, hay algunas preguntas, sí. Ahí está Rodrigo respondiendo a tu punto de ciencia que ya no existe, es por eso que siguen estando. Y hay una pregunta sobre algún índice que mida los cambios de gobierno, los cambios de gobierno y la continuidad de políticas públicas. Yo no tengo presente si existe algún índice de ese estilo, no sé vos. No, por lo menos en términos que se pueda medir comparativamente o regionalmente, como de la CEPAL o algo así, no, no existe. Sin embargo, como tú mencionabas, pues esto requeriría un esfuerzo investigativo más local, más interno, sobre todo por las diferencias que estabas mencionando nada más en el caso entre Argentina y Colombia, la publicación de agendas. Esto hace más fácil hacerle un seguimiento a los programas, políticas, proyectos que salgan de alguna cartera que cuando las agendas no son tan públicas. Y acá también viene a verse y a tenerse en cuenta ahí qué tan abierto es un gobierno, porque igual esto también viene desde una directriz más general. Para dar a conocer sus agendas, dar a conocer sus temas de trabajo y la apertura que tenga, pues ahí mismo para concertarlas con stakeholders, con sector privado, principalmente dependiendo del ministerio que se refiera. Buenísimo. Si querés avanzamos, Zulmi, a Colombia. Listo, claro que sí. Ah, bueno, mentiras. Antes de pasar a Colombia, quisiera responder ahí otra consulta respecto a cómo se hace esta sistematización de los datos. En general, sí se hace de manera, digamos que más, no iría artesanal, pero por lo menos sí un poco más rigurosa en cuanto a que esto requiere un monitoreo constante, es un proceso que se viene alimentando de manera progresiva para llegar a este resultado y esto a partir pues del acercamiento con el ecosistema digital. Entonces, una búsqueda análoga de información y el seguimiento continuo pues es el resultado que estamos presentando en este momento. Y bueno, pasando entonces ahora a Colombia. Pues bueno, en Colombia, aunque la rotación ministerial pueda llegar a entenderse como moderada, los cambios en el gabinete sí o sí son una respuesta a la necesidad de mantener una coalición y manejar las crisis políticas. Acá el tema de la opinión pública y el rol de los medios de comunicación es muy importante y tiene una gran incidencia en esto. Como saben, pues en el caso de Colombia está pasando por pues pasó hace ya un año, 2 años, por una transición con la llegada de Gustavo Petro. Ya en este momento no estamos en un periodo de transición, pero sí en un periodo en el que empezamos a esperar ejecución por parte del gobierno. Acá un gobierno de izquierda después de más de 50 años con gobiernos pues de derecha principalmente.
Como les mencionaba, y ya aterrizándolo al tema de los ministros, en Colombia el promedio de duración es de 21 meses, lo que representa el 43% del periodo del gobierno, como también les mencionaba. Este es un caso más general, más común en los países de la región, donde no llegan a ese 50%, a esa mitad, y esto pues tiene desafíos, ¿no? Sobre todo en la continuidad de las agendas, en la continuidad de los programas y de los proyectos que está adelantando una cartera en específico. Las negociaciones, como lo mencionaba Tito, también está el tema de los acercamientos y pues cuando son este tipo de escenarios donde la estabilidad de un gabinete es moderada, no es alta, pues también va a demandar un poco más de esfuerzo para la gestión de crisis, porque pues cuando se viene adelantando una negociación, una agenda o un lobby, pues es una crisis cuando ya tu principal interlocutor no está interlocuando contigo, sino que hay cambios. Entonces, esto también implica por sí mismo estar preparado para esos cambios y para esos riesgos que se vienen de manera moderada, pero pues están presentes y pueden llegar incluso a ser frecuentes dependiendo la cartera. Aquí en Colombia, pues la fragmentación política es significativa, como lo veíamos hace un momento, y esto obliga a los presidentes a formar coaliciones multipartidistas. Entonces, lo que vemos son coaliciones bastante amplias con partidos políticos que no necesariamente comparten la ideología de quien está en la cabeza del gobierno. Acá también en Colombia la rotación de ministros se utiliza para mantener el apoyo de diferentes facciones y partidos políticos y no necesariamente un ministro que tenga esa necesidad por su agenda de mantener apoyo, digamos que venga de algún partido político, sino que también pueda llegar a tener ese perfil más político, como lo hablábamos hace un momento, para saberse mover en el Congreso y movilizar las agendas del gobierno. Si es una reforma o es un proyecto que no se tiene que mover en el Congreso, pero se tiene que mover con actores sociales, pues de ahí que viene a ser un nombramiento que venga con un networking más amplio en ese medio o en ese campo en el que tenga la necesidad del gobierno de moverse. Si es un gobierno que por ejemplo, o pues por el contrario, lo que quiere es generar reformas, sí, en el Congreso, listo, varias, como es el caso de Colombia, pero estas reformas quizás no van a estar de pronto como en una apertura o en digamos que un escenario de negociación constante, pues se pone una figura un poco más radical. De lo contrario, pues pongo una figura más neutra que me permita generar esos acercamientos y que no me genere de pronto tanta discordia, pero si por el contrario necesito un perfil técnico, que me pueda generar un acercamiento un poco más ya en temas más específicos y concretos, pues avanzo con ese perfil. Acá en el caso de Colombia también, pues los escándalos de corrupción y no solo de corrupción, sino también de abuso de poder han generado esos cambios y esto pues es un tema transversal a todos los gobiernos. No, no con esto quiero decir que en todos los gobiernos veamos casos de corrupción y donde están inmersos los ministros, pero por lo menos sí tenemos un mapeo donde hay de manera explícita algunos casos de abuso de poder, algunos casos de corrupción que pues están sí generando esto como una tendencia. Acá, pues, estos escándalos o pues estas crisis que se generan, pues, son uno de los principales motivos para generar una respuesta gubernamental hacia la opinión pública y generar asimismo un cambio en las carteras. Y bueno, pues acá, como mencionaba Tito, hay una ventaja y son las agendas de trabajo, que si bien hay un cambio en un ministerio, pues estas agendas de trabajo se les puede dar continuidad y hay mayor posibilidad de veeduría. Asimismo, también hay una mayor posibilidad de generar un enganche o por lo menos afianzar las reuniones con sector privado y pues todo esto es por relación a la agenda que se está manejando y digamos que es como conocida por todo el mundo. Entonces, eso hace que en un escenario de asuntos públicos y pensando en una estrategia de relacionamiento, esta volatilidad de Colombia moderada pues tenga un impacto significativo, pero pueda que no me impacte en todo mi margen de acción que tengo pensado, que tengo planeado como director de asuntos públicos, por ejemplo. Pasando a México, la rotación ministerial de México es de 35 meses y en este caso representa el 48% del mandato. En este caso también son 6 años.
que es lo que dura el presidente a cargo. Acá, pues, si bien México pues, es federalista, el sistema presidencialista es fuerte y permite al presidente tener o mantener un control más estable sobre el gabinete. Como les mencionaba, este gabinete que estamos presentando es el gabinete con los cambios más recientes del gobierno de AMLO. Y respecto al perfil de los ministros, se vienen cambios. En México no son ministros, son secretarios, pero manejan, digamos que esta dignidad. Lo que vamos a ver y lo que estamos, digamos que previendo para México ahorita es que los perfiles van a dejar de ser principalmente políticos a pasar a ser técnicos. Y esto porque Claudia Sheinbaum llega con una mayoría, todavía no tenemos certeza si es una mayoría absoluta. Esto lo sabremos más o menos en un mes, cuando se posesiona el Congreso, pero por lo menos sí tiene una representación muy importante en el Congreso, lo que va a hacer que no tenga la necesidad de entrar a negociar sus reformas en el Congreso y por el contrario se puede dedicar cada una de las carteras a avanzar de manera técnica en las necesidades y en los planes que busque adelantar de acuerdo a la agenda de gobierno que ya está empezando a conocer Claudia Sheinbaum. Sí, y esto para Mm, mí dale. trae dentro de un relacionamiento, una estrategia de asuntos públicos, algo que se cae un poco de maduro y es que si logra una disciplina partidaria elevada como AMLO la tuvo y como probablemente ya la tenga, el relacionamiento con el sector del Ejecutivo va a ser mucho más preponderante para las empresas que un relacionamiento desde el Legislativo. Lo más probable es que el Legislativo tome las iniciativas del Ejecutivo y las convierta en ley, mientras que dando poca posibilidad de influencia o de aportes en el armado normativo allí. Entonces, el relacionamiento con los cuadros más técnicos que políticos que tenga Sheinbaum en su gobierno va a ser muy importante. Y también, al no ser coalición, aumenta las chances de que el promedio de duración durante el mandato de los ministros sea más prolongado, lo que da más incentivos a relacionarse directamente con los funcionarios políticos que con los técnicos o con los legislativos. Así es, y de hecho esto pues se va a prolongar también un poco más de esa estabilidad porque si bien estos cambios pueda que se lleguen a dar en el gobierno de Sheinbaum, lo que vimos en el gobierno de AMLO fue que los cambios en el gabinete fueron una herramienta principalmente del presidente para asegurar la lealtad y sobre todo el control político dentro del gabinete en el marco de las reformas que estaba adelantando y esto por la agenda que maneja el gobierno, una agenda de reformas estructurales bastante ambiciosa, cosa que posiblemente se dé en el gobierno de Sheinbaum, pero con menor intensidad, porque pues partamos del punto de que esto sería una continuación del gobierno de AMLO, pero con menos retos políticos principalmente. Y bueno, acá en México el tiempo, pues la cantidad de meses promedio de permanencia de un ministro en el cargo es 35 meses. Esto equivale casi al mandato presidencial. Sin embargo, las carteras que suelen tener más cambios vienen a relacionarse con temas principalmente sociales, a excepción del Ministerio o la Secretaría de Finanzas y Crédito Público, pero como vemos es el Ministerio, la Secretaría de Bienestar, de Educación, de Función Pública, las que están generando más cambios, mientras que los temas de seguridad, que es todo lo relacionado con defensa, Guardia Naval, tienen mayor estabilidad en el tiempo. Y esto pues de acuerdo a las preocupaciones y al contexto político de México. Bueno, Genial, y ahora pasamos al increíble caso de Perú. así es. Perú pues bueno lo dejamos para el final, no por tener menor relevancia, sino porque es un caso atípico en la región y bastante apasionante en el estudio de la ciencia política. La rotación ministerial en Perú ha sido notablemente alta, sobre todo en los últimos 15 años más o menos. Esto pues debido a la inestabilidad política de Perú. Perú pues es un país con una inestabilidad política crónica, sí, crónica que ha resultado en esto, en una alta rotación de ministros, pero también en la inestabilidad que hay en el Ejecutivo. Perú pues va cambiando de manera constante los presidentes, incluso sin terminar el periodo por las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que pues, nacen como votos de censura, mociones de confianza, que son los mecanismos que en este caso están forzando estos cambios.
Acá, pues especialmente en estos periodos de inestabilidad política, vemos que los ministros están cambiando más o menos cada 6 meses. Ese es el promedio de duración. Entonces, pues esto nos da en porcentaje que un ministro en Perú dura aproximadamente el 10% del total del mandato, que allá es de 5 años para ser exactos. Entonces, en este caso, los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sumado a una serie de escándalos políticos, llegan a estos cambios frecuentes en el gabinete. Aquí pues también es importante revisar que Perú es un país en el que han habido varios intentos y muy seguidos de implementar reformas estructurales en áreas sensibles para la ciudadanía, como lo es la justicia, la educación, la economía, y a menudo estos cambios están resultando en cambios ministeriales para introducir una nueva perspectiva en el gabinete, un nuevo enfoque, y a su vez, dependiendo del perfil, lo que busca el gobierno de turno es también generar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía, y esto en un escenario de alta movilización social, y también un enfoque un poco más centrado de acuerdo a la reforma que esté impulsando el gobierno. De ahí que no todos los gobiernos pertenecen a una ala, perdón, no todos los ministros pertenecen al ala más cercana al gobierno, sino por el contrario, mayoritariamente son figuras un poco más neutras que permiten a la ciudadanía un parte de tranquilidad, como lo hablábamos, pero también le permite al gobierno ese margen de maniobra, y no solo con la ciudadanía, con esa legitimidad social, sino también en el Congreso. Pues en Perú, como sabemos, el tema de las protestas sociales y las movilizaciones se generan casi todas por descontento con políticas específicas, descontento con los mandatarios, y esto pues lleva en este caso a cambios en los ministerios más clave, como es el tema del Ministerio del Interior. El Ministerio de Cultura también es muy relevante allá por el tema étnico, y el Ministerio de Energía. Y este Ministerio de Energía también va muy de la mano con los temas económicos, que pues son bastante relevantes en Perú. También tenemos ahí los ministerios de Defensa y de Trabajo, que hacen parte de esos temas de más veeduría ciudadana, de mayor incidencia de la ciudadanía. Entonces, pues, aunque Perú tenga este panorama que de entrada pues viene a verse un poco desalentador, tiene en cuanto a los asuntos públicos, en cuanto a una estrategia, por ejemplo, de relacionamiento, tiene un tema muy positivo y que lo hace aún más llamativo, y es que pese a esta inestabilidad política crónica, Perú logra avanzar de manera positiva en los cuadros técnicos y en sus agendas, precisamente porque el tecnicismo suele mantenerse y las agendas pues también suelen postergarse, por si no por un largo tiempo, por lo menos los temas positivos y que tienen mayor aprobación por parte de la ciudadanía se mantienen entre los gobiernos, que por lo menos viendo el caso, por ejemplo, de Dina Boluarte, pues es la continuación del gobierno anterior. Entonces eso, si bien es un poco riesgoso, genera también un parte de estabilidad a la hora de revisar esto en el largo plazo y en un escenario de relacionamiento. Aquí también es importante tener en cuenta factores como los actores políticos y la mitigación de estos riesgos que vienen asociados por sí mismos, porque pues la comprensión de este entorno político nos va a permitir generar una estrategia un poco más cercana y una estrategia que pueda darse a mediano y largo plazo, así se den estos cambios en los ministerios y cambios de jefe de Estado que son incluso aún más impactantes para las empresas principalmente. Y bueno, ya haciendo como un barrido general, yo creo que en este caso valdría la pena considerar no solo este tema de la rotación de ministros para un tema de asuntos públicos, sino como lo hablábamos, todo el entorno político y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro de estas dinámicas de poder. Porque, y ya para cerrar, pues esto nos podría ir a ayudar también a generar una mayor adaptación a los contextos álgidos y de cambio, como pues es Latinoamérica, y esto sobre todo cuando estos cambios están implicando cambios, valga la redundancia, en las agendas, transformaciones en las agendas, cuando son agendas accesibles, y cuando no lo es así, pues acá es cuando nos vamos al networking y a las relaciones y al establecer vínculos
con personas de pronto más técnicas, como lo mencionaba Tito al inicio, que pues tengan cierta relevancia y que puedan postergar, digamos que estas conversaciones más técnicas o un poco más de la mano con el sector privado para un buen término de acuerdo a los intereses de la compañía que se está representando, por ejemplo, el actor o el stakeholder que se convenga. Genial. Bueno, súper interesante y muchísimas gracias por la presentación y la exposición, Zulmi. Para complementar nomás el caso de Perú, lo que decías y reforzarlo es un caso de estudio realmente increíble en donde tiene una altísima rotación ministerial y hasta presidencial, podríamos decir, pero sus agendas avanzan, sus agendas regulatorias, técnicas, avanzan, cambian las normativas, cambian las regulaciones, las mantienen bastante actualizadas a los estándares regionales y eso es un caso muy llamativo, donde muestra que, bueno, que la arena técnica por ahora no se vio influenciada o afectada por esta altísima rotación ministerial y esta crisis estructural que tienen desde el punto de vista político. No sé si queda alguna pregunta más, queda una de enlace respecto a cómo han hecho la investigación de los datos, si tienen sistematizados los datos o los buscan de manera más artesanal. Esto era lo que revisábamos ahorita, Tito, del tema del ecosistema digital y de cómo se hace este seguimiento. No diríamos del todo que es artesanal, pero sí que es una búsqueda análoga de información a partir de ese monitoreo, prensa, y se va registrando de manera progresiva. También lo hacemos a partir pues ya del acercamiento que se tenga acá con los stakeholders del sector público y análisis pues ya de manera más estructural principalmente para llegar a esa clasificación, por ejemplo, de los ministros, de los temas de preocupación de la ciudadanía. Son varias variables que están emergiendo ahí, pero estos datos sí principalmente son análogos. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Si nadie tiene alguna pregunta más, si alguien tiene, también siéntase libre de abrir el micrófono si quiere. Si no, estamos sobre la hora, con unos minutitos de más. Así que te agradecemos enormemente, Zulmi, la presentación. Solo para recordar que el martes que viene está comenzando el programa ejecutivo en asuntos públicos de la UCA. Hay tiempo de inscripción hasta este viernes, hasta pasado mañana. Desde el mail que les enviamos los datos para ingresar a esta llamada, pueden solicitar más información o inscribirse directamente como prefieran. Así que bueno, a los que están inscriptos y a los que lo van a hacer, nos vemos en una semana. Y al resto, muchas gracias por haber participado y seguimos en contacto para futuro. Genial. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, quedamos a su disposición. Tito, Samantha, el cuerpo de la UCA, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y un honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Ulmi.